Buenos días, continuamos con la serie Génesis, el libro de los orígenes, y ya vamos en el tema número 55, y en este tema vamos a comenzar a estudiar lo que es el capítulo 9. Así que bueno, vamos a leer en la palabra de Dios, del capítulo 9 nada más vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les son para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes les he dado todo. Bueno, hasta ahí. Esta promesa, pues ya, la verdad es que no es una promesa nueva, ya la habíamos leído. Tenemos ahí la referencia de Génesis 1, 28, 29 y 30, donde ya tenemos esta bendición de parte de Dios a Adán y a Eva cuando fueron hechos el día de la creación. ¿Pero qué pasó? Bueno, la historia ya nos la sabemos porque hemos estado estudiando hasta el capítulo 9 que el pecado entró en el mundo y el pecado creció en el mundo y el pecado degeneró todo lo que Dios ya había hecho y planeado en un principio. Vuelvo a repetir, a Dios nada le toma por sorpresa. No es de que, híjoles, las cosas no me salieron como las tenía planeadas. No, no es así, el Señor ya lo sabía. Pero lo que el Señor nos está enseñando ahora, en este momento, al volver a bendecir a Noé y a sus 3 hijos, es que Dios siempre da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos y de que volvamos a Él. Este era un nuevo comienzo. Esto era una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Es que cada vez que Dios corrige algo en tu vida, cada vez que Dios bendice tu vida, siempre es la oportunidad de obedecer. Ya fallaste anteriormente y el Señor te da un nuevo comienzo, cual sea, a lo mejor viviendo consecuencias antiguas, pero tienes un nuevo comienzo, no sé, tal vez un nuevo trabajo, tal vez una nueva oportunidad con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, no lo sé. Pero tal vez eso ha sido el nuevo comienzo que Dios ha permitido en tu vida. Claro, siempre y cuando seas una nueva criatura. Pero bueno, ahorita no me voy a meter tanto en ese tema. Cuando Dios bendice a Adán y a Eva, les dice a ellos: multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Y estamos leyendo que a Noé y a sus 3 hijos, prácticamente es a los que dirige esta bendición, les dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Noé pues ya no tiene más hijos. Los hijos que tiene son estos 3 y ya. Y son estos 3, Sem, Can y Jafet, los que son bendecidos en este momento. Y una bendición muy específica, un poco diferente a la que tuvo Adán y Eva. Porque mira, para empezar, aquí ya está hablando de temor y de miedo. Con Adán y Eva no hizo esto. Con Adán y Eva habló de manera diferente. Le dijo: sojuzguen la tierra. Es decir, gobiernen sobre los animales. Pero ahora era necesario que el Señor pusiera miedo en los animales, porque los animales ya no estaban siendo juzgados y sojuzgados por los seres humanos a causa del pecado. Y ahorita es la realidad. Ahorita no puedo decir que yo me voy a parar frente a un oso y a decirle: a ver, tenme miedo. Pues claro que no. Eso es parte también de esto que se ha ido perdiendo, de lo que Dios dio originalmente al hombre. Y se ha ido perdiendo y pues yo no me voy a atrever a pararme frente a una bestia salvaje y a darle órdenes, ¿verdad? Yo tengo que ser prudente e irme al lado, no invadir a estas especies y no molestar a estas especies para que no me vayan a comer. Pero bueno, el punto más importante de todos estos 3 versículos es la provisión de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios sigue en marcha. Ese no importa qué haga la humanidad, ese sigue en marcha, porque Dios planeó salvar a la humanidad aún antes de que la humanidad existiera. Así que el plan de Dios sigue en marcha. Y parte de su plan es la multiplicación. Satanás ha tenido muchos intentos de destruir los planes de Dios, pero esto es imposible. El Señor permite que Satanás también sea parte de esos planes, porque fíjate, si Satanás no hubiera infundido en el corazón de Adán y Eva que pecaran, entonces, ¿para qué necesitábamos salvación? Todo es parte del plan perfecto de Dios.
Y aquí parte del plan perfecto de Dios es que la tierra se llenara de seres humanos. Y la realidad es que ahorita, bueno, ciertamente todavía hay lugares donde no está lleno por completo, pero hay muchísimos seres humanos. Ya hablamos de millones de personas llenando la tierra. ¿Cuál es el propósito del diablo? Impedir esta bendición en el ser humano. La realidad es que no puede. ¿Recuerdas aquella ocasión en el que el faraón, que ya no conocía a José, lo vamos a ver a José, pero ya casi terminando Génesis, el faraón que ya no conocía a José tuvo miedo de los israelitas y dijo, ¿sabes qué? Hay que matarlos, pero Dios no lo permitió, Dios lo impidió y puso parteras temerosas de Dios que conservaron la vida a los israelitas. Y aun cuando después el faraón mandó directamente las órdenes a sus siervos egipcios para que mataran a los niños y así lo hicieron, aún así los israelitas seguían multiplicándose. Y esa es la realidad hoy en día. El diablo quiere destruir a la humanidad. El diablo está moviendo a las personas de muchas formas, ya sea por la malentendida planificación familiar, ya sea por los abortos, ya sea por las relaciones del mismo sexo que son infructíferas, ya sea por todo lo que intente. Él quiere que ya no nazcan más seres humanos, pero la verdad es que esto no lo va a conseguir. Dios sabe cuántos seres humanos van a nacer y no se le va a escapar ni uno. Así que Dios juzgará también a aquellos que se unan al plan del diablo, pero la verdad es que no van a poder destruir los planes de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver la multiplicación y la procreación como algo bueno, no como algo malo. Ahora tener hijos es algo malo. Ahora tener hijos es una carga, es una molestia, es ay, híjole, ya se frustraron mis planes, mi carrera, mi vida, mi libertad y muchas cosas que son mentalidades mundanas y diabólicas en contra de la procreación de hijos. Así que el plan de Dios al bendecir al ser humano es a través de los hijos. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esta es una bendición, bienaventurado, herencia de Jehová. Una herencia es una bendición, una herencia no es una maldición. Yo no creo que alguien que le digan, ¿sabes que tu abuelita te dejó $1,000,000 en el banco como herencia para ti? ¿O te dejó 3, 4 casas? Bueno, ya siquiera que te haya dejado, no sé, un suéter, lo que sea, es una herencia y la gente la atesora. ¿Cuántas gentes no se pelean por casas que son, hasta yo las veo extra chiquitas y todos quieren vivir en esa casa porque es la herencia o porque era de la abuela o de la mamá y se pelean por la herencia? Bueno, la herencia que Dios nos ha dado, físicamente hablando, son nuestros hijos. Y debemos de tener esa misma pasión como la gente lo tiene hacia sus posesiones. Así, dice el Salmo 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hoy en día los hijos son una vergüenza para mucha gente, son carga para mucha gente. Hay tantos niños abandonados, tantos niños que no se les permitió nacer porque fueron una vergüenza para sus padres, porque no iba con los planes de sus papás. No importa que se trate de una niña adolescente que no sabía lo que hacía, esta niña aborta y le quita la vida a este pequeño, a esta pequeña, la que fuera a nacer, no importa. Ella menospreció una herencia, un fruto, una bendición. Él o ella, lo que sea que quien haya promovido el aborto, quien haya promovido el abandono, cuando las niñas tienen que ser madres solteras porque el muchacho no es capaz de hacerse cargo del niño, el hombre el muchacho está maldecido. ¿Por qué? Porque no es bienaventurado, más lo contrario, es desdichado, desafortunado, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque menospreció su herencia. Porque el que no menosprecia su herencia dice que no será avergonzado. Incluso, ¿cómo son los hijos
de aquellos padres que cuidaron, que criaron bien, defienden a sus padres estos hijos. Y cuando llegue la vejez, que tarde que temprano va a llegar, va a haber ahí esos hijos que amen y que cuiden, ¿no? Bueno, entonces la herencia, la bendición de Dios está en la fructificación y en la multiplicación y en llenar la tierra. Y también la bendición de Dios está en la provisión, porque dice el versículo 2, dice, yo les he dado todo, en sus manos lo he entregado todo. Y en el versículo 3 dice, todo lo que se mueve y hasta las legumbres y las plantas se las doy para que ustedes puedan comer. Entonces, Dios da una oportunidad de un nuevo comienzo. A ver, ya hicieron las cosas mal, ya vimos que hubo pecado, a lo mejor no hablamos de toda clase de pecado de lo que hubo antes, hubo mucho pecado, no hubo todo el pecado que conocemos hoy en día, claro que no, pero sí hubo muchísimo pecado y ahora que todo había terminado, es la oportunidad de comenzar de nuevo. Tal vez nos encontremos en una situación de nuestra vida donde tuvimos pérdida, donde hubo dolor, donde pagamos consecuencias por nuestros pecados, pero si estamos en el entendimiento y en el arrepentimiento, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser bendecidos por Dios. Si hemos maltratado a nuestros hijos, ahora podemos bendecirlos. Si no los hemos amado como Dios quiere que los amemos, entonces podemos amarlos correctamente, podemos pedir perdón, podemos hacer las cosas correctamente. Si no hemos visto a nuestros hijos como una herencia, como un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, si hemos dejado de ver la creación de Dios como lo que es para la gloria de Dios y hemos dejado de ver cómo Dios nos sustenta, cómo Dios es fiel a su palabra y fiel a nuestra vida, si hemos dejado de ver todo eso, hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Como en el caso de Noé. Noé y sus 3 hijos, aquí todos, los 4, bueno, los 8 en total, porque recuerda que fueron 8 personas contando hombres y mujeres, los 8 en total tenían la oportunidad de empezar una nueva vida diferente a la que conocieron, porque todos conocieron cómo era la vida vieja. Ninguno nació en el arca, no. Todos conocieron la vida antes del diluvio y tenían la oportunidad de comenzar de nuevo. Tal vez tú tienes una vida pasada, vieja, y tal vez no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, pues entonces tienes la oportunidad de poner tu fe en el Señor Jesucristo y comenzar de nuevo, porque he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Porque nueva criatura somos en Cristo. Pero si ya estás en Cristo y pecaste y caíste en cualquier pecado que hayas caído, también tienes la oportunidad de arrepentirte y el Señor bendice. Y el Señor da a manos llenas y el Señor da herencia. Si hemos maltratado nuestra herencia, hay que cuidarla. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.